Hola y bienvenidos a iMed Revolution, el canal de divulgación científica donde exploramos los avances más recientes en el uso de la inteligencia artificial en la medicina. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes un tema de creciente relevancia: las actitudes de los pacientes hacia el uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico. Este episodio está basado en un estudio reciente titulado Diverse Patients' Attitudes Towards Artificial Intelligence, AI, in Diagnosis, publicado en la revista PLOS Digital Health. Antes de comenzar, quiero reconocer a los autores de este artículo, quienes han realizado un trabajo excepcional. Ellos son Christopher Robertson, Andrew Woods, Kelly Berstrand, Jess Findley, Kaylee Balser y Marvin Jeta Slepian, provenientes de instituciones como la Universidad de Arizona, la Universidad de Boston y la Universidad de Texas en Arlington. Sin duda, su dedicación y esfuerzo nos ofrecen una perspectiva invaluable sobre el complejo tema de cómo los pacientes perciben la IA en el contexto del cuidado de su salud. La inteligencia artificial se está consolidando como una herramienta poderosa en el ámbito médico. Desde el análisis de tumores hasta la selección de tratamientos personalizados, la IA tiene el potencial de transformar la manera en que se diagnostican y tratan las enfermedades. No obstante, este cambio también genera un considerable escepticismo, especialmente en el ámbito de la confianza. Como lo demuestran diversos estudios, muchos pacientes prefieren a los médicos humanos frente a los sistemas automatizados, debido a una mayor confianza en el juicio clínico y a la percepción de que las máquinas no pueden comprender completamente las necesidades humanas. Este estudio busca profundizar en estas percepciones, analizando cómo diversos grupos de pacientes se sienten respecto al uso de la IA en los diagnósticos médicos. Los autores no solo exploraron la preferencia por la IA frente a los médicos humanos, sino que también evaluaron cómo distintos factores de comunicación y presentación del sistema podrían influir en la aceptación de los pacientes. El objetivo principal del estudio fue determinar cómo diferentes grupos de pacientes perciben el uso de herramientas de IA en el diagnóstico médico, y si la forma en que se presenta la información sobre la IA influye en la decisión de utilizarla. Para ello, se llevaron a cabo entrevistas estructuradas con pacientes reales y posteriormente se realizó un experimento de encuesta aleatorizado, utilizando viñetas clínicas que simulaban escenarios médicos reales. El estudio se desarrolló en dos fases. En la primera fase se realizaron entrevistas cualitativas con 24 pacientes de diversas etnias, con el fin de comprender cómo reaccionaban ante las tecnologías de IA actuales y futuras en el ámbito de la salud. Los participantes fueron reclutados de clínicas en Tucson, Arizona, y se les preguntó sobre sus decisiones médicas y sus percepciones acerca de la tecnología en la medicina. En la segunda fase, se llevó a cabo un experimento cuantitativo con una muestra más amplia de 2.675 pacientes, que incluía una sobrerepresentación de poblaciones minoritarias, tales como afroamericanos, hispanos, asiáticos y nativos americanos. Los pacientes fueron expuestos a diferentes viñetas clínicas que presentaban dos opciones: un diagnóstico realizado por un especialista humano o un diagnóstico realizado por un sistema de inteligencia artificial. Se manipularon 8 variables para evaluar cómo afectaban la decisión de los pacientes, incluyendo la severidad de la enfermedad, la precisión demostrada de la IA y si el sistema de IA estaba diseñado para escuchar y personalizar la experiencia del paciente. Los resultados principales mostraron una división casi equitativa en las preferencias de los pacientes. El 52,9% prefirió al médico humano, mientras que el 47,1% optó por la clínica de IA. Sin embargo, cuando el médico explicó que la IA había demostrado ser más precisa que los especialistas humanos, la aceptación hacia la IA aumentó significativamente, con un incremento del 48% en la probabilidad de que los pacientes optaran por la IA. Además, el hecho de que el médico recomendara activamente la opción de la IA, presentándola como la elección establecida y fácil, también resultó en una mayor probabilidad de que los pacientes eligieran la clínica de IA, aumentando la preferencia en un 25%. Asimismo, se encontró que la inclusión de un componente de personalización, como entrenar al personal de la clínica para escuchar activamente al paciente, incrementó la aceptación de la IA en un 27%. Otro aspecto relevante fue la falta de impacto significativo de la severidad de la enfermedad en la decisión de optar por la IA. Es decir,
Los pacientes no se mostraron más inclinados a preferir la IA cuando la condición era potencialmente letal, como la leucemia, en comparación con una enfermedad de menor riesgo, como la apnea del sueño. Esto sugiere que la percepción del riesgo no fue un factor determinante en la elección entre la IA y un especialista humano. Sin embargo, hubo factores demográficos y socioculturales que sí influyeron en la decisión. Los pacientes de mayor edad fueron menos propensos a elegir la IA, con una disminución en la probabilidad por cada año de edad adicional. De manera similar, aquellos que se identificaban como políticamente conservadores o consideraban la religión como un aspecto importante de sus vidas, también mostraron una tendencia significativamente menor a optar por la IA. Estos grupos, históricamente asociados con niveles más altos de desconfianza hacia la tecnología, parecen mantener sus reservas frente a la introducción de sistemas automatizados en el ámbito de la salud. En contraste, un mayor nivel educativo fue un factor que incrementó la disposición a seleccionar un proveedor de IA, sugiriendo que una mayor exposición al conocimiento científico podría correlacionarse con una mayor apertura hacia las innovaciones tecnológicas en la medicina. Asimismo, se identificaron diferencias significativas según el grupo étnico. Los pacientes afroamericanos, por ejemplo, mostraron una menor propensión a elegir la IA, mientras que los pacientes nativos americanos se mostraron más dispuestos a optar por el diagnóstico automatizado. Estas diferencias pueden estar relacionadas con experiencias históricas y niveles de confianza en el sistema de salud, subrayando la importancia de considerar el contexto cultural y social al evaluar la aceptación de tecnologías emergentes en la medicina. Los resultados de este estudio ponen de manifiesto una resistencia considerable hacia el uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico. Esta aversión a los algoritmos, también conocida como algoritmofobia, se refleja en la preferencia por el contacto humano en contextos de salud, incluso cuando la IA ha demostrado ser más precisa. Los resultados sugieren que, aunque la IA tiene el potencial de proporcionar diagnósticos más precisos, la percepción de los pacientes sobre la capacidad empática y la comprensión humana sigue siendo un componente crítico en la toma de decisiones médicas. Uno de los hallazgos más interesantes es el impacto positivo que tienen ciertas estrategias de comunicación en la aceptación de la IA. Por ejemplo, la recomendación activa del médico y la explicación sobre la superioridad de la IA en términos de precisión pueden mitigar parte del escepticismo. Esto subraya la importancia del papel del médico como intermediario y defensor de la tecnología, donde la comunicación clara y convincente puede hacer una diferencia significativa en la disposición del paciente a aceptar la intervención de la IA. Es fundamental que los médicos comprendan no solo los aspectos técnicos de la IA, sino también cómo comunicar sus beneficios de manera que los pacientes sientan confianza y seguridad. Otro aspecto clave de la discusión es la personalización del sistema de IA. La posibilidad de que la IA escuche y se adapte a las necesidades específicas del paciente se destacó como un factor relevante para incrementar la aceptación. Esto indica que, para que la IA sea aceptada de manera más amplia en el ámbito clínico, debe diseñarse de forma que promueva una interacción personalizada, capaz de respetar y valorar las experiencias individuales de cada paciente. El enfoque empático y humanizado no debe ser exclusivo de los médicos humanos, sino que también debe integrarse en el desarrollo de las tecnologías de IA. En cuanto a las diferencias demográficas y culturales, los hallazgos evidencian la necesidad de enfoques diferenciados. La resistencia entre los pacientes mayores, los grupos conservadores y aquellos con creencias religiosas arraigadas sugiere que las estrategias de implementación de la IA deben ser adaptadas para abordar estas reservas específicas. Esto podría implicar la educación continua sobre los beneficios de la IA, así como garantizar que la tecnología sea utilizada de manera complementaria, sin reemplazar la figura del médico humano. Por otro lado, la mayor aceptación observada entre los pacientes con niveles educativos más altos sugiere que un enfoque educativo que promueva el entendimiento científico y técnico de la IA podría ser clave para mejorar su aceptación en la sociedad en general. Finalmente, la variabilidad en la aceptación según el grupo étnico también pone de relieve la importancia de la equidad y la justicia en el desarrollo e implementación de estas tecnologías. Los sistemas de IA deben ser diseñados y probados de manera rigurosa para evitar sesgos que puedan perpetuar desigualdades en la atención médica. Además, la confianza en el sistema de salud
varía según la experiencia histórica de cada grupo, lo cual debe ser tomado en cuenta al momento de introducir nuevas tecnologías que, de otro modo, podrían ser percibidas como una extensión de las inequidades ya existentes. Las implicaciones de este estudio son claras. Si bien la IA tiene el potencial de mejorar la precisión diagnóstica y reducir las inequidades en el acceso a la atención, la falta de confianza en estos sistemas podría limitar su adopción. Los desarrolladores de IA deben enfocarse en la transparencia, la eliminación de sesgos y la creación de experiencias personalizadas para los pacientes. Por otro lado, los médicos deben estar preparados para integrar la IA en la atención clínica, de manera que se preserve la autonomía y el bienestar del paciente. La capacitación de los profesionales de la salud para actuar como mediadores entre la tecnología y los pacientes es fundamental. Además, es necesario establecer pautas éticas claras y procesos de garantía de calidad para asegurar que la IA sea utilizada de manera justa y efectiva. La aceptación de la IA en la medicina no solo dependerá de su manera justa y efectiva. La aceptación de la IA en la medicina no solo dependerá de su capacidad para mejorar los resultados de salud, sino también de la confianza que los pacientes depositen en estos sistemas. Para lograr esto, es crucial que la tecnología sea percibida como una herramienta complementaria que trabaje de la mano con los médicos para ofrecer una atención más precisa y personalizada. En conclusión, aunque la IA está preparada para transformar la medicina, su adopción depende en gran medida de la aceptación de los pacientes. La confianza y la comunicación entre los médicos y los pacientes serán fundamentales para superar las barreras actuales. Este estudio proporciona una base importante para el desarrollo de estrategias que puedan mejorar la incorporación de la IA en la práctica médica y asegurar que los beneficios de la tecnología se traduzcan en una mejor atención para todos. Gracias por acompañarme en este episodio de iMed Revolution. Espero que hayan encontrado útil e interesante esta discusión sobre las actitudes de los pacientes hacia la inteligencia artificial en el diagnóstico médico. No olviden suscribirse al canal y compartir este contenido con quienes consideren que podrían beneficiarse de él. Si tienen alguna pregunta o comentario, estaré encantado de escucharlos. Hasta la próxima.